decíamos en el comienzo del programa, aquí vamos a estar con Juan Castillo, director nacional de Trabajo, para hablar de momentos de mucha negociación, intensas, de algunos entredichos también. Después vamos a conversar con él, con algún representante de cámaras empresariales sobre cómo ve el futuro y qué puede pasar a raíz de lo que se está hablando justamente en los consejos de salarios. Gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto. Se han firmado ya una serie de sectores de los que están negociando. Tú me decías fuera de cámara, 12 sectores han logrado ya llegar a un acuerdo. Correcto. ¿Qué se firma? ¿A 2 años? Se firma, los que están firmando a menos tiempo están firmando a 30 meses. Y la mayoría 36 meses, 3 años. Salvo de los que está previsto como avances que puede haber acuerdo. Acuerdo porque nosotros invitamos al Poder Ejecutivo, que es prorrogar. Hay 2 sectores, la vestimenta y los textiles, que están sugiriendo, las partes que están reclamando, que el mismo convenio que llegaron hasta ahora, prorrogarlo por 1 año más. Tiene una expectativa que la región mejore en este año y entonces poder discutir en otras condiciones. En ese caso serían los que menos tiempo dure, una prórroga por 1 año de mantenimiento. Hablamos de vestimenta y... Vestimenta y textiles. Y textiles. Sí. Un sector complicado, que viene bastante golpeado, ¿no? Y tiene un nicho de mercado muy importante en Argentina, y entonces casi todos los sectores que están vinculados a la suerte de Argentina, del mercado interno de Argentina, tienen la expectativa de que pasen las elecciones allí. Entonces después, según quien resulte ganador, o con las políticas aperturistas que se puedan dar inmediatamente después de las elecciones, creen que pueden arreglar en mejores condiciones. El PCNT en su momento hizo alguna movilización por lo trabado que estaban en los consejos de salarios. Desde las cámaras empresariales se habló también de que no había avances. Sin embargo, el gobierno siempre ha manifestado, desde el Ministerio de Trabajo sobre todo, de que la negociación venía en los términos que se esperaba, o que venía bien, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se entiende eso? Me parece lógico. Si yo hubiese estado al lado de la central sindical, estaría junto con ellos haciendo cola, reclamando mejores lineamientos y reclamando que se aceleren los procesos de acuerdo. Si hubiese estado siendo un representante de los empleadores, estaría igual que los empleadores, diciendo de que los lineamientos son muy generosos, que hay que tener un poco más de cuidado. Pero me toca estar del lado del gobierno, en la gestión ejecutiva, y digo que las reglas de juego son claras. Y es claro también que en una correlación de fuerza tan pareja, las partes intenten llevar agua para su molino y por lo tanto peleen defendiendo sus derechos. O sea que no me asusta que cada cual levante o coloque el grito tratando de generarse las mejores condiciones. Lo cierto, lo objetivo, ¿qué es? Lo objetivo es que el gobierno dijo en julio, cuando se hicieron públicos los lineamientos, que se abría esta 6ª ronda, que instaba a las partes que en 90 días alcanzaran los acuerdos. Llegamos a los 90 días ahora, pero el promedio histórico en los 5 rondas de los consejos de salarios anteriores, el promedio ha sido 4 meses y medio que se demoran en llegar y alcanzar una negociación. Hay sectores de la actividad productiva, no lo voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero hay 2 de ellos que tradicionalmente demoran entre 6 y 8 meses en alcanzar el acuerdo. O sea que son los que arrancan antes, que duran mucho tiempo y terminan bastante después que el resto de los sectores acordando. Decíamos, 12 firmaron y los otros ¿cómo vienen? 12 firmados, 9 tienen borradores de preacuerdo. Lo que quiere decir que una de las 2 partes alcanzó ya un texto concreto y la otra parte se la llevó a estudiar. O entre las 2 partes, cuando hablo de las partes excluyo al Poder Ejecutivo, ¿no? Hablo de los empleadores y los trabajadores. O las 2 partes encontraron un acuerdo y se está analizando, o también hay preacuerdo, que significa que tanto las cámaras se lo llevan para que sus afiliados, sus asociados lo analicen, y los trabajadores se convoca una asamblea para, solventarlo ahí con el voto de los trabajadores en el convenio. O sea, 9 de los subgrupos están en esa condición ahora. Puede decirse entonces que en el correr de los días estos 12 acuerdos firmados pasan a ser 20, 21 acuerdos. ¿Sobre cuántos grupos negociando? ¿Más de 50? 56 hay negociando. Nosotros tenemos 12 firmados, 9 con avances con borradores, 16 que están negociando sin problema, o sea que vienen negociando, vienen a una reunión, se avanza en un punto, se tranca otro, se lo llevan para discutir, se resuelve en el que viene, se coloca un tema nuevo. Hay que ver que no solamente en la mayoría, según el formato que tenemos en Uruguay,
no solo se discute el salario, el precio del salario, se discute mucho las condiciones de trabajo. Cuando es de común acuerdo, ¿no? La ley no lo obliga a hacerlo, la ley lo exime de responsabilidad si alguna de las partes no quiere discutir condiciones de trabajo, la ley no lo obliga, pero hay una cultura en el Uruguay que se discute también condiciones de trabajo. Y a veces eso es más trabajoso que discutir el precio del salario, ¿no? Porque el precio del salario, vos ya venís con una tradición, venís con una historia, se colocaron lineamientos, te enmarcan, en este caso, acuerdos de aumentos nominales, te ubicás en una columna si sos un sector en problema, un sector dinámico, hay muy poco margen para discutir, pero hay otras cosas que no le hace al salario, pero que le hace mucho a los otros trabajadores. Voy a tener un vestuario en mejores condiciones, voy a tener la media hora de descanso, hay un comedor, va a haber guardería, va a haber transporte, la ropa, Juan, todas esas dentro cosas. de los sectores pujantes o que se encuentran digamos, en las mejores condiciones como para negociar, ¿cuáles son? ¿Quiénes se ubicaron en ese sector? De memoria que me acuerdo. Pero ¿hay ¿no? sectores que dicen estamos pujantes o...? Sí. La película, en cada consejo de salario que se abrió, es que todos los trabajadores en la previa se vienen a meter en los sectores pujantes. ¿Por qué? Porque la columna de los sectores pujantes marcan que es el lugar donde se pueden dar mayores aumentos de salario. Todos los trabajadores quieren ese sector. Los empresarios todos vienen por el piso, arrastrándose, no damos más, llegamos apenas, estamos en el sector en problema. Después la práctica y la realidad te muestran con números, el ministerio lo espera con números en la carpeta, cerrada, ¿no? Acuerden, muchachos, a ver, acuerden, ¿qué son ustedes? ¿Qué sector es? La industria de ustedes, ¿está bien? No tenemos ningún problema. A ver, no tenés ningún problema y tenés la mitad de la plantilla en el seguro de paro. Bueno, está, entonces ya el no tengo ningún problema se te cayó. O viene otra parte y dice, no, mire, estamos pidiendo agua por señas, no damos más, y sin embargo abriste sucursales, te tomaste estos puestos de trabajo, general. Bueno, hay cosas que duran, más en el Uruguay todas estas cosas duran algunas horas, ¿no? Alcanza con tipear un poquitito y buscar los datos de cualquier industria, de cualquier empresa. Pero no quiere decir que todas las empresas dentro de un sector estén igual tampoco, ¿no? No. Pero eso es lo bueno, es la innovación también de esta ronda de Consejo de Salario. Nos complicó un poco en el arranque porque teníamos que entenderla nosotros, particularmente nuestros negociadores, que no son tantos, por lo menos necesitaríamos que fueran mucho más. Pero lo cierto es de que lo innovador es que en el Uruguay, hoy día vos no podés decir que está todo el Uruguay mal. Eso sería mentira, el Uruguay no está mal. Pero vos no podés contrarrestar eso diciendo que Uruguay está todo bien. Es otra mentira. Entre los blancos y los negros hay grises, hay matices. Dentro de una misma rama de actividad, dentro de una misma industria, vos tenés sectores pujantes porque tienen un nicho abierto, un mercado externo importante, están exportando bien, están trabajando. Y de repente tenés en la competencia a alguien que efectivamente no le está yendo bien las cosas. Esa persona, esa empresa concreta, ¿se puede desenganchar de alguna forma de lo que están negociando los otros? Siempre existe, porque hay que tener, cada tanto es bueno recordar, que los consejos de salarios en el Uruguay discuten el salario mínimo por cada categoría. El precio del salario más bajo que puede tener un camarógrafo, un periodista, un chofer, un mecánico, te coloca el precio más bajo. Por encima, después en cada canal, en cada taller, discuto cuánto más puedo pelear por encima. Pero el precio mínimo del salario de cada trabajador o trabajadora lo peleas en el Consejo de Salario, teniendo en cuenta tanto el dirigente empleador como el dirigente trabajador, que lo que yo peleé aquí puede ser llevado a cabo por todas las empresas de mi rama de la actividad en la que estoy. Porque si no, al revés, me genera un desempleo. Yo consigo que el aumento del salario sea el doble y voy a tener la mitad del personal porque no me van a poder pagar el resto. ¿Ustedes tienen un cálculo de en esos 56 sectores, a qué porcentaje se puede llegar a un acuerdo entre las dos partes? No. Tenemos una expectativa, ¿no? La percepción nuestra es de que va a haber, mayoritariamente se va a llegar a un acuerdo, ojalá que sea lo máximo posible. Lo histórico es que ronde el 80%, 85%, eso sea de consenso entre las tres partes, y quiere decir que el 15% de ello
o hay una votación que quedamos 2-1, o hay que poner un decreto de parte del gobierno porque no alcanzaron las partes de un acuerdo. Entonces, vos, ajustado a los lineamientos, lo que colocás, bueno muchachos, se venció el plazo, no hay más acuerdo, no avanzaron nada, colocás una propuesta para que se decrete el aumento de salario. Hace pocas horas se conoció el informe del Instituto Uruguay 21 sobre temas de exportaciones del mes de octubre y, bueno, y los datos de enero a octubre, ¿no?, de lo que va del año, y hay una caída de casi un 12%. ¿Cómo lo están viendo desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo? Tú decías, nadie puede decir que el Uruguay está mal, nadie puede decir que el Uruguay está bien. ¿Cuál sería la medida que tiene hoy el gobierno de lo que está pasando con la economía, con las fuentes laborales? Mira, nosotros con extremo cuidado, al menos en la visión del Ministerio de Trabajo, nuestro equipo, el colectivo allí trabaja analizando cada uno de estos datos de la realidad, tratando de adelantarse también en lo que puedan ser, a veces no tanto las causas, sino los efectos, ¿no? Porque cualquier efecto de modificación en lo productivo y en lo económico tiene consecuencia para el trabajo, ¿no? Te cierra una industria, a ver, a nosotros no te olvides, en los primeros 3 meses, 4 o 5 grandes ingenios industriales paralizaron sus actividades completamente. 3 meses teníamos de gestión. Estamos hablando de 2 empresas lácteas, 2 empresas lácteas, 2 empresas de construcción y Fripur. Fripur, regasificadora y Antel Arena. Y Antel Arena. Entonces, a ver, con un empleo de mano de obra brutal cualquiera de ellos. La que tenía menos tenía 150 trabajadores, pero estaba ubicado en Esilda Polier, en San José. O sea, en esa ciudad tan pequeña, tan chica como Esilda Polier, 150 trabajadores, yo no sé, creo que toda la población prácticamente laboraba allí. O los 400 o un poco más de 400 puestos de trabajo directos de Nueva Helvecia en el grupo Gloria, en Ecolat. ¿Hay alguna novedad de estas dos, ya que estamos para no irnos de la situación? No hay. En una hubo un anuncio claro del grupo económico estadounidense de que se iban del país, que hacían todo el cierre, que no le rendía más el negocio, que le habían fracasado algunas proyecciones que tenían. Saber Foods, que termina yéndose. Se termina yendo. El grupo Gloria Ecolat todavía no ha sido claro, no nos dice nada, absolutamente nada. Sigue siendo propietaria de todo ese ingenio industrial que hay allí en Nueva Helvecia, lo tiene cerrado, no lo pone a la venta, no piensa reabrirlo o no dice que esté en un proyecto de reapertura con otra estructura, ni se quiere asociar con otro. Bueno, lo que hay, el único elemento nuevo es que un grupo de trabajadores y trabajadoras del lugar, aproximadamente 60 o 70 trabajadores, están construyendo un proyecto autogestionado que intenta producir una parte de lo que se producía allí. Vamos a hablar, y antes de seguir lo que es la situación laboral en general en el país, hablábamos recién del tema Fripur. Nosotros estuvimos con el programa hace 2 programas atrás haciendo una recorrida con los trabajadores de la planta, los trabajadores que están allí, digamos, de alguna forma ocupando o manteniendo allí en funcionamiento la planta. No está clara la situación tampoco de qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Hace pocas horas el Banco República dijo, nosotros no podemos generar una cooperativa como pedían los trabajadores porque no es nuestro rol, los estatutos no nos permiten esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, desde que se hizo cargo un síndico, una figura jurídica que desplaza a los anteriores dueños propietarios de esta empresa, la ley marca que tiene 90 días exacto para presentar en una apertura de un concurso de oferta los sobres de cuáles son las empresas interesadas. Estamos a 30 días de esa fecha, estamos a 30 días de que eso ocurra. Que nosotros sepamos, una media docena de grupos económicos o empresarios han hecho consultas, han hecho recorridas. Lo que no sabemos es si van a presentar un sobre con oferta. Para ellos nos hablaban, por ejemplo, de un empresario español que estuvo muy interesado en su momento en la recorrida, ¿no? Sí, de España creo que fueron 2, ¿no? Hay otros latinos, hay otros de América, hay algún europeo, hay un emprendimiento de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero bueno, ¿cuánto después concretan con una propuesta? No sabemos nosotros, porque al 90 días, eso marca la ley, el síndico tiene que hacer públicamente una apertura de sobres y ver si efectivamente hay una propuesta razonable, de que se pueda hacer cargo de todo este ingenio.
Y ahí, si esto ocurriera, bueno, está la expectativa de otra vez reactivar toda esa industria, una industria importante porque ocupa todo el labor de la cadena, de la producción, desde la captura del pescado hasta la colocación del producto en las góndolas, ¿no? Bueno, si no hay una segunda opción, transcurrido este tiempo, lo que se puede hacer es la venta en parte, que se llama, o algunos le dicen el remate, que es, bueno, vendo los barcos por un lado, las cámaras con frío por otro, los camiones por otro, la fábrica de harina de pescado por otro. Eso es lo más perjudicial porque no te sirve para lograr un buen proyecto y asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores. Juan, ¿qué pasa con el tema Antel? Es un organismo público, el Zunca se ha movilizado y ha dicho que con lo que ha propuesto Antel sobre la mesa de inversiones en fibra óptica da para retomar a 150 de los 900 trabajadores que estaban en esa tarea. Todavía nosotros no empezamos a negociar, están ellos en el ámbito de INATRA en un primer reclamo junto con la Cámara de la Construcción, se han juntado las partes, esa es la información que tenemos. A ver, lo que ocurre es que para poder continuar una obra de inversión tenés que tener recursos. Y creo que es público, de público conocimiento, de que con la llegada de este gobierno hubo recortes presupuestales al rubro inversiones en las empresas públicas. Creo que todas las padecen, entre ellas Antel, y algunas obras, particularmente la de la fibra óptica, ha sido la que menos recurso económico fue asignado, y por más que ya se haya hecho un compromiso político de la empresa pública de continuar o terminar esa obra, si luego no tiene los recursos, ¿qué es lo más serio? ¿Asumir que no se tiene la plata para eso o de todas formas activar y no tener plata para pagar los salarios o a las empresas después? Aquí me parece que hay que hacer lo más objetivo posible, tratar de escuchar a las partes qué es lo más conveniente, qué es lo más costoso y poder elaborar en conjunto, esto no es enfrentando a las partes, en conjunto, la Cámara de la Construcción, que tiene asociadas las empresas constructoras, porque eran varias empresas constructoras según el departamento y la localidad, al sindicato que organiza a los trabajadores, a la empresa pública Antel, y obviamente que una delegación del Poder Ejecutivo que tenga que estar presente allí a los efectos de examinar. Y bueno, ¿de cuántos recursos económicos, de qué necesidad estamos hablando para poder terminar una obra que además, no por el objetivo en sí, pero es muy bueno para el Uruguay en su conjunto que podamos terminar una obra de esas características, ¿no? Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado y bueno, pusimos por lo menos encima de la mesa lo que está pasando allí en la negociación salarial y en sectores críticos que recién repasábamos también, que bueno, que este año han tenido sacudones fuertes, ¿no? En algunas obras. Gracias por haber venido. Por favor. Nosotros hacemos la pausa, después vamos a recibir a Diego Ruete, les decíamos en el comienzo también, para cambiar totalmente de tema, vamos a analizar con él que está trabajando con niños en la cultura de la alimentación de los uruguayos, en las escuelas, en los colegios, cómo cae, por ejemplo, una noticia como la que se conoció de la Organización Mundial de la Salud y las carnes procesadas y su relación con determinados tipos de tumores y si podemos cambiar de alguna forma o empezar a cambiar la cultura de la alimentación aquí en el país. Lo vamos a conversar con él después de la pausa.